en Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 16. Gloria a Jesús. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5 al 8. Y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir, alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un poquito de un hombre rencoroso. Gloria a Dios. Rencor es lo peor que puede tener en el corazón una persona. El rencor destruye por dentro. El rencor te consume. No te hace tener alegría y gozo, sino te debilita en todas las áreas emocionales de tu vida. Los rencores aparecen por diferentes circunstancias. Por supuesto, por circunstancias injustas en la mayoría de los casos. La gente a veces guarda rencor por cosas que le han hecho o le ha sucedido injustamente. Y eso agrava más todavía la situación, porque es como tener que sostener algo que no mereces, no tienes por qué. Pero así son las circunstancias de la vida. El destino, el camino de la vida presenta esta gama de situaciones que nos hacen sufrir, y que no solamente nos hacen sufrir en el momento, sino que muchas veces ese sufrimiento queda allí permanentemente por muchos años, dependiendo de cómo manejemos nosotros las cosas. ¿Quién era este hombre que maldecía al rey David? Un hombre escogido por Dios, el rey David. Un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Y todos eran conscientes de eso. Todos estaban conscientes de que David no era un hombre cualquiera. Era un ungido, era un escogido de Dios para que reinara en la nación más selecta del mundo, selecta por Dios, el pueblo de Israel. Y de hecho, David llega a ocupar el trono no porque él quería, ni porque él lo buscara, porque él era un simple pastorcillo de ovejas. Era muchacho, era joven, cuando el Señor lo ungió a través del profeta Samuel para que fuera rey de Israel en lugar de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios tenía expectativas con Saúl, como Dios tiene expectativas
con todos nosotros. Dios ha puesto su confianza en nosotros, imagínense. Él espera mucho de nosotros. Espera fidelidad, espera buenas acciones, espera compromiso, responsabilidad. Espera que nosotros tomemos sabias decisiones en nuestra vida. Y de esa manera, pues Dios se encarga de recompensar, de bendecir a aquellos que alegran su corazón. Entonces, David nunca se imaginó que le iba a suceder a Saúl en el reino, y Dios tampoco en ningún momento quiso desechar a Saúl, porque como ya dije, Dios tenía expectativas con él. Saúl, por supuesto, era un don nadie cuando el Señor lo escogió, porque déjenme decirles, Dios en la mayoría de los casos siempre escoge a don nadie, a los que no valen, a los que no sirven dentro de este mundo, dentro de esta sociedad. Las personas que hoy servimos al Señor no fuimos nada cuando no teníamos al Señor. Éramos insignificantes, pero Dios cambió nuestras vidas. Él comenzó a poner capacidades, comenzó a poner fe, comenzó a operar a través de hombres y mujeres que Él ha salvado, que Él ha rescatado, y los ha hecho, como dice su palabra, nueva criatura, nuevas personas, con una mentalidad diferente, con un corazón diferente, con una visión totalmente diferente. Pero antes de conocer al Señor no éramos nada. Estábamos muertos, estábamos caídos, no teníamos ninguna oportunidad de nada. Dios escogió primero a Saúl, que era joven, y tuvo expectativas con él, porque en realidad el poder, la gracia venía de Dios. Saúl no tenía que averiguar, ni estudiar, ni crearse tanto lío para reinar, porque Dios le iba poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo el poder y toda la defensa para Israel y todo el porvenir de Israel estaba en la gracia de Dios. Y a Dios le había placido que esa gracia, esa bendición se transmitiera a través de Saúl, a través del rey. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios siempre ha querido transmitir de su amor, de su bendición a través de nosotros, que no éramos nada y que no somos nada, y que si algo somos ahora no es por nosotros, sino por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Por eso Él siempre tiene que ser glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Pero lamentablemente Saúl no supo manejar el éxito que Dios le daba. No supo manejar la bendición que Dios le brindaba. Y Saúl comenzó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Dios le pasó por alto la primera vez, le dio oportunidad. Dios persistía en confiar en Saúl. La segunda vez volvió a fallar, y con cosas que para Dios eran graves, eran relevantes, porque arrastraba al pueblo a una condición de maldición. Entonces Dios
pasó por alto la segunda vez, me volvió a dar otra oportunidad más, y luego hubieron otra vez situaciones hasta que en una de esas Dios dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Para esto ya los años habían pasado, ya Saúl no era un joven, habían pasado muchos años y la posición de Saúl había crecido. Ahora era un rey importante y por ende toda su casa, su esposa, sus hijos, sus padres, sus familiares, también ahora que eran de la realeza, pues eran importantes, reconocidos por toda la nación y por las otras naciones. Su estatus social cambió de un momento a otro, de ser un muchacho medio retardado, tímido, que tuvieron que buscarlo para coronarlo como rey porque se había escondido y Dios tuvo que decir dónde estaba hasta que lo encontraron. Así de acomplejado, de tímido era Saúl. Pero con el tiempo Dios le quitó la timidez, le quitó los complejos y lo fue transformando en un personaje con presencia, en un personaje que ahora tenía ciertos conocimientos, cierto roce social, y ahora pues era otro hombre. Nadie podría imaginarse que ese Saúl que ahora gobernaba pudiera haber sido ese joven tan acomplejado y tímido que no sabía ni hablar, y como Dios lo cambió, como Dios lo transformó. Bendito sea el Señor. Y eso es la obra maravillosa en principio que Dios hace con todos. No miremos solamente a Saúl, sino mirémonos a nosotros mismos y démonos cuenta que lo que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que hoy somos como personas, como creyentes, como ciudadanos, como familia, es totalmente distinto a como fuimos antes de conocer al Señor. Lo que el Señor hizo con nosotros fue milagroso, fue un cambio hermoso, con talento, con capacidades. Hoy los hermanos y las hermanas salen, cantan, hablan, predican, testifican, tienen fe, tienen sabiduría, pero antes no tenían nada de eso, ninguno de nosotros. Pero a Dios le plació, y es el gozo de Dios transmitir su gracia, su poder, su sabiduría, su proyección a través de nosotros. A Dios le agrada que nosotros seamos sus instrumentos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Entonces, tenemos que entender que la misericordia de Dios fue grande con Saúl, pero Saúl no supo aprovechar esa misericordia. Y llegó un momento en que Dios dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Definitivamente, por más que yo le hablo, me manifiesto y le muestro mi amor, parece como que no entendiera. A pesar de que Dios es tan sabio para poder comunicarse a nuestra condición, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de comprensión, sin embargo nosotros pareciera que no entendiéramos, pareciera como que no nos complicamos en entender la voluntad de Dios. Pero yo creo que no es que no comprendamos, es
corazón que se cierra a la voz de Dios, que se cierra a la voluntad de Dios. Y entonces queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Queremos alcanzar nuestras propias metas y visualizamos el mundo y el futuro en base a nuestras ambiciones, en base a lo que nosotros queremos alcanzar. Y nos olvidamos que lo que hoy somos y lo que hoy tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y sin embargo, no ponemos a Dios en esa primacía, en ese primer lugar para hacer su voluntad, sino queremos hacer la nuestra y queremos tener muchas cosas. Y le pedimos y le reclamamos a Dios que Dios nos dé esto, que Dios nos dé lo otro, que Dios bendiga a su hijo, que Dios bendiga mi vida, que me dé un buen trabajo, que yo pueda viajar, que yo pueda hacer mi casa, que yo pueda tener un carro, que yo pueda tener un negocio, que yo pueda aquí, que me salga bien el contrato, las transacciones y todo lo que realice. Y vivimos en esa expectativa de que Dios responda a esas necesidades o aquellas cosas que nos hacen falta para alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Pero el Señor un día dio una parábola y Él dijo: si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. El grano de trigo tiene que morir y entonces llevará mucho fruto, dando a entender de que cuando el hombre piensa solamente en él, o en este caso también la mujer en ella, es muy difícil para Dios poder usar su vida, porque nuestros intereses se anteponen a los intereses de Dios. Cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos salvó, Él siempre ha tenido expectativas con nosotros, de que nosotros le sirvamos a Él. Siempre Dios ha querido eso. Pero nosotros siempre le hemos demostrado a Dios lo contrario. Nosotros siempre le hemos demostrado a Dios que priman nuestros propios intereses. Que si yo tengo que engrandecer a otros para yo ser engrandecido, pues lo hago de buena gana, aunque con Dios nunca lo haga. Dios es solamente para el que tiene un corazón así cerrado como el de Saúl, que vive pensando en él o en ella. Dios no significa mucho. Lo que Dios quiera no está presente en el corazón. Nosotros tenemos que aprender en este mundo cristiano en el que vivimos. Este mundo cristiano y espiritual es muy diferente al mundo físico en el que estamos acostumbrados a vivir. En el mundo espiritual prima la voluntad de Dios. No prima nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso es muy importante entender que a veces Dios permite cosas porque algo nos quiere enseñar, porque algo nos quiere mostrar. Pero nosotros solo podremos entenderlo cuando estemos en el mundo espiritual, cuando pensemos espiritualmente. Porque si yo pienso humanamente, definitivamente no va a concordar, no voy a entender jamás lo que Dios quiere. ¿Qué es más importante en nuestra vida? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere?
definitivamente es lo que Dios quiere. Pero muy pocas veces hacemos lo que Dios quiere. Más hacemos lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y analizo mi vida en base a mi mentalidad terrenal. Pues eso es lo que pasó con Saúl. Saúl fue engrandecido. Saúl fue un hombre que cambió radicalmente, pero no supo engrandecer a Dios, no supo honrar a Dios, no supo dejar que Dios lo guiara para hacer la voluntad de él. Saúl hizo su propia voluntad y toda su familia fue arrastrada a eso. Por eso cuando Dios lo desecha, Dios escoge a David. Dios dice: he escogido a uno que es conforme a mi corazón. O sea, ese que yo he escogido le gusta pensar en mí, le gusta honrarme, me canta, es capaz de hacer cualquier cosa por mí, está dispuesto a hacer lo que yo le diga. Y así fue David. David, desde que era un jovencito, tenía una gran fe. Él se movía en el mundo espiritual, porque solamente los de fe se mueven en el mundo espiritual. Él no buscaba nada para él. Él lo que quería era honrar a Dios. Le cantó salmos, vivió siempre bajo la fe de Dios. Cuando se apareció el león para comerse la oveja, él buscó el respaldo de Dios y mató al león. Cuando apareció el oso, de la misma manera. O sea, desde su juventud ya él marcaba indicios de fe y de valor espiritual. Por eso cuando él lleva aquellos panes, aquellas pasas y aquellos quesos al ejército de Israel, a los capitanes, a la gente que tenía grados altos, él le lleva, enviado por su padre, un montón de comida. Estaban frente con el enemigo Israel, y había un gigante llamado Goliat que estaba desafiando a Dios, al rey y a todo el ejército de Israel. Los maldecía, blasfemaba el nombre de Dios, los retaba, y todos tenían miedo porque era un hombre, hermano, de casi 3 metros de alto. En algunas versiones dicen que tenía 3 metros 10. Y no solamente era alto y grande y grueso, sino era un soldado. Era un soldado que sabía pelear, que sabía usar la espada, que sabía usar la lanza. Estaba todo acorazado, era como un tanque. Pero cuando David lo oye blasfemar el nombre de Dios, cuando David oye que habla mal de su rey y del ejército y los trata como lo peor, David le dice a uno de los soldados: ¿y quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Las palabras de David enfocan un área netamente espiritual. Las palabras de David no está basada en medir nuestra fuerza contra la fuerza de ellos. ¿No? ¿Quiénes son? ¿Quién es este que está desafiando al ejército de Israel si nosotros estamos también bien armados? Tenemos caballería, tenemos esto, tenemos... No. Él dijo: está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. O sea, para él,
Dios está siendo afectado. Y eso lo enardecía. Eso le fastidiaba a David. A nosotros nos tiene que pasar lo mismo. A veces a nosotros nos enardece lo que hacen con otras personas, pero cuando alguien se burla de Dios o habla mal de Dios o esto, no nos enardecemos, como que no pasa nada. Pero David era un hombre espiritual, y David comenzó a decir: ¿por qué no se enfrentan? Y dijeron: porque es un gigante y porque el rey está ofreciendo dinero, buenas posesiones, y a su hija a quien se enfrenta. Y él dijo: pues yo lo enfrento. Y bueno, la historia relata que David lo enfrentó y lo mató al gigante. David incluso hasta le profetizó, porque cuando Goliat le dijo: ¿acaso yo soy perro para que vengas tú con palos? Porque David venía con su cayado. Y David le dice en segunda de Samuel, creo que es 5:17, algo así, no recuerdo bien la cita. David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice: y él te entregará en mi mano, y yo te cortaré la cabeza y entregaré tu cuerpo a las aves de los cielos. Decirle eso a un guerrero, un muchacho insignificante, era una falta de respeto para ese guerrero. Pero tal como se lo dijo, así sucedió. Porque Dios respalda y honra las palabras de fe. Cuando alguien tiene una palabra de fe, Dios la respalda. Porque las palabras de fe honran a Dios, enaltecen a Dios, hacen que se mueva el poder de Dios. Porque el mundo de David era espiritual. Cualquiera que escuchara a David lo podía tener como un loco, lo podía tener como un tonto, porque él está hablando cosas sin sentido. Te estás enfrentando a un guerrero, tienes que usar una ropa de guerrero, tienes que tener una espada de guerrero. Así es la mente humana, la mente terrenal. Uno piensa terrenalmente. Pero a David no le importaba ni la ropa, ni la espada, ni nada. Él estaba seguro de que el Dios que él amaba y servía le iba a dar la victoria contra el gigante. Eso era todo. No había mayor situación. Y así fue. Ahora, detrás de esta victoria, que supuestamente no debería haber sido algo que para Saúl fuera glorioso, sin embargo, esta victoria y las demás victorias de David lo llenaron de celos a Saúl. Saúl comenzó a ver a David como un contrincante, como un usurpador del trono. Se vio como debilitado en el reino por David, porque David cada día crecía más y más y más, mientras que Saúl estaba cada día más endemoniado. Saúl estaba con unos dolores de cabeza horribles, que no podía dormir. Eran unos dolores insoportables. Y no había medicina, no había nada que lo calmara. Pero el cántico de David lo calmaba. Porque la Biblia dice que un espíritu malo se apoderaba de Saúl y lo atormentaba.
Y cuando David cantaba, como era un hombre espiritual, y él cantaba a Dios, ¿quién podría imaginarse que un cántico, que un toque del arpa que tocaba David pudiera aliviar los dolores de este hombre? O sea, científicamente eso no tiene sentido. Y cualquier persona diría, este está loco, que con su musiquita y con su cántico va a curarlo. Pero es que era un tema espiritual, no era un tema humano, era un tema espiritual. Y Saúl lo escuchaba y los demonios salían. Y él quedaba aliviado, desaparecía el dolor y se quedaba dormido. Así era todas las noches. David tenía que estar allí para que Saúl se calmara, para que Saúl no gritara, para que Saúl no estuviera descontrolado. David era el único que lo calmaba. Y lo calmaba porque a través de él fluía la presencia del Señor. Y eso le traía calma a Saúl. Pero Saúl se llenó de celos y se armó una persecución contra David. La historia es larga, pero en breves palabras le diré que David ya no tenía sitio en Israel donde esconderse. Saúl lo buscaba para matarlo, quería matarlo, porque para colmo de males, Saúl llegó a enterarse de que Dios lo había escogido para que sea el sucesor de él. Y eso lo puso peor. Y dijo, pues hay que matarlo. Y comenzó a buscar para matarlo. Toda su familia tuvo que salir huyendo, la familia de David. David también huyendo de cueva en cueva, yendo por acá, hasta que ya no pudo estar en Israel y tuvo que pasarse a una tierra pagana con peligro de que los paganos lo mataran, porque él había matado muchos filisteos, muchos paganos. Y todo eso tuvo que hacerse loco, tuvo que comer basura para que la gente no le hiciera daño. Entonces el sufrimiento fue grande, incluso en esa persecución mataron a todo un grupo de sacerdotes porque le habían dado de comer pan a David y la orden del rey era que nadie le diera nada ni agua a David. El rey estaba furioso y mató a los sacerdotes de Nob, agravando más su pecado, agravando más su situación delante de Dios. Y en esa circunstancia se arma la guerra con los filisteos y los filisteos atacan a Israel y matan a Saúl. Matan a Saúl y matan a su familia. Pero este hombre el cual hemos leído nosotros, llamado Simei, él pertenecía, era familia de la casa de Saúl. Y este hombre siempre pensó que David era el causante de la muerte del rey y de toda la familia del rey, porque David siempre quiso ocupar el trono de Saúl. Para él, porque ese era el rumor que había en la casa de Saúl, porque eso era lo que decía Saúl, este hombre lo que quiere es ocupar el reino, quiere ocupar mi trono, es un usurpador y a este hombre hay que matarlo porque este hombre es peligroso y no sé cuánto. Y Simei se creyó todo eso. Y desde que murió Saúl y toda su familia, Simei guardó odio contra David. Él tenía odio. Desde que murió Saúl hasta que David fue coronado rey y luego tuvo sus hijos y reinaba, pasaron muchos años. Y en todos esos años, Simei nunca dijo una palabra en contra del rey David, porque sabía que si él hablaba algo en contra lo podían matar.
Así que él guardó silencio, pero era un silencio de odio. Él no profería nada contra el rey, pero él odiaba al rey. Él estaba esperando que un día la maldición, el juicio le cayera a David. Porque él estaba seguro de que por culpa de David la casa de Saúl había caído. Porque David siempre quiso el trono de Saúl. Y nada de eso era cierto. David ni siquiera mató a la familia de Saúl. David más bien defendió a Saúl. Pero así es cuando a veces las cosas se malinterpretan o cuando se dicen de una forma que tú llegas a pensar que así es. Cuando Saúl hablaba, él era el rey, y cuando él le hablaba a las personas, como este caso de Simei, cuando Simei escuchaba, pues él creía todo lo que el rey, que era su familia, decía. Y para él, pues eso era así. Pero era la voz de un hombre desquiciado. Era la voz de un hombre que andaba mal delante de Dios. De un hombre que estaba bajo la influencia del maligno. Y como Simei tampoco era un hombre espiritual, pues Simei también creyó a toda esa situación. Pero lo mantuvo guardado como un rencor dentro de su alma, guardado por años y años, hasta que un día, en el reinado de David, uno de los hijos de David se rebela contra él, Absalón, y le da golpe de estado a su padre. Y cuando le da golpe de estado, Absalón viene con un gran ejército hacia donde estaba el reino de David. Y David sabía que no podía enfrentarlo porque el ejército de David estaba en otro lado. Entonces a David no le quedó más remedio que tomar a sus generales, a la gente que él tenía importante, y salir huyendo de allí. Y toda la gente sabía que David se iba porque su hijo venía con un gran ejército a matarlo. Entonces hubieron personas que ayudaron a David, le trajeron cosas para el camino, pero sin embargo Simei aprovechó la situación porque él pensaba que el reino de David ya se había acabado, que Absalón iba a matar a David. Absalón tenía el respaldo de Joab. Absalón tenía gente mala que lo rodeaba. Y para Simei, David estaba acabado. Así que cuando el rey con su grupo de generales salían hacia un lugar de refugio, a refugiarse por las montañas, al frente iba Simei agarrando piedra y tirándole piedras al rey. Y el rey lo miraba y tiraba tierra y tiraba piedras y lo maldecía. Simei lo maldecía, como dice acá en este capítulo 16 de Segunda de Samuel que hemos leído. Dice el verso 6: y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, le decía a David, el rey. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, le dice Simei a David. Los generales, que eran hombres de guerra, que eran hombres valientes, le dicen a David, ¿no? En el verso 9,
Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Le dice uno de ellos, ¿no? Porque está indignado por la forma en que blasfemaba y hablaba contra David. Y este hombre pues le cortó la cabeza en un 2x3. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Miren, David era un hombre con muchos errores, pero David nunca dejó de ser un hombre de fe y un hombre espiritual. Él podía entender cómo era Dios y cómo actuaba Dios. Para él era fácil, decía: corten la cabeza a ese hombre, y se acabó. Y en ese instante moría Simei. Pero David dijo: no, déjenlo. Tal vez Dios le ha dicho que me maldiga, déjenlo. El Señor sabe por qué lo hace. Porque cuando a uno le vienen las cosas malas, hermano, ya no es como antes. Antes nosotros atribuíamos las cosas malas desde un punto de vista humano, pero ahora ya no. Cuando a nosotros nos vienen las cosas malas, nosotros sabemos que detrás de eso está Dios. Y aunque Dios no había provocado la persecución de Absalón contra su padre David, pero sin embargo David sabía que Dios estaba en el asunto. Como nosotros siempre tenemos que saber que en todo lo que nos pasa, Dios está en el asunto. Las palabras de David son unas palabras de reconocimiento a la realidad de Dios. Tal vez Dios le ha dicho que me maldiga. Tal vez sus palabras van a hacer que Dios tenga misericordia de mí. Así pensaba David, porque él lo analizaba todo en base a Dios. Nosotros lo analizamos de otra manera. Nosotros decimos: hay que cortarle la cabeza. Nosotros tomamos acciones, nosotros pensamos diferente. Pero David no. Y Simei quedó vivo. Y él pensó que ya David no iba a retornar más, que se había acabado su reinado. Y tal vez cuando se fue David, Simei se quedó vociferando y hablando de la casa de Saúl y enalteciendo a Saúl, qué sé yo. Pero para el mal de Simei, porque esta es una realidad, cuando la gente obra mal, el mal es retribuido con mal. Eso no queda ahí. Lo que este hombre hizo fue grave al maldecir a David. Este hombre, el mal le iba a ser devuelto. Él no lo sabía porque él no era un hombre espiritual, él no lo entendía. Pero miren, cuando este hombre oyó que Absalón había sido muerto, que lo habían matado la gente de David, y que David regresaba nuevamente al trono, nuevamente a su reino, el primero en salir a recibirle fue Simei. Él fue el primero en salir y se tiró de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y David le perdonó la vida.
David le pasó por alto lo que él hizo. Y no te preocupes, tú no vas a morir por mi mano. Yo no te voy a matar, yo no te voy a tocar, Simei. Pero una cosa te voy a decir. No quiero que tú salgas de la ciudad. El día que tú salgas de la ciudad, morirás. David le perdona. Cuando entra Salomón en lugar de David, es Salomón quien le dice estas palabras a Simei. David le dice a Salomón: para que tu reino pueda ser permanente, tú tienes que eliminar a un grupo de personas que yo te voy a dar una lista. Vas a comenzar por tu tío, Joab. Vas a empezar por él porque él es el general del ejército. Y él es un hombre traicionero. Él ha hecho esto y lo otro. Derramó sangre en tiempo de paz. Mató a un hombre importante a mis espaldas, habiendo yo dicho que no lo tocaran. Me desobedeció. Y David lo tenía presente quién era Joab. Él sabía que Joab no era fiel. Él sabía que era un hombre traicionero, que era un hombre que le podía hacer daño. Pero David sabía manejarlo y sabía sobrellevarlo. David era un hombre inteligente y era el rey. Y así lo mantuvo hasta el día en que David ya estaba agonizando, ya estaba muriendo. Y cuando habla con Salomón le dice: tienes que quitarle la vida a este hombre. Y también tienes que quitarle la vida a este otro y a este otro. Y entre ellos le dijo: y también Simei, tienes que cortarle la cabeza. Porque si tú no lo haces, Salomón, ellos te lo harán a ti. Conmigo no pudieron, porque yo sabía manejarlos. Yo sabía cómo, pero tú empiezas, tú no conoces cómo maquinan ellos. Tú eres inexperto. Y ellos no descansarán hasta matarte. Ellos van a conspirar contra ti. Te van a matar, Salomón. Haz lo que yo te estoy ordenando. Y le entregó la lista a Salomón. Y Salomón comenzó a matarlos, a cada uno de ellos. Los comenzó a buscar. Uno de ellos se metió en el templo, se agarró de los cuernos del altar. Dice: de aquí no me sacan. Y los soldados vinieron: Salomón, rey, está en el templo, no lo podemos matar ahí, mátenlo ahí. Y lo mataron ahí en el templo. Salomón estaba claro de que lo que su padre le estaba diciendo, le había dicho, él tenía que ejecutarlo por el bien de la nación y por el bien de su reinado. Así que comenzó a matar. Pero cuando vino Simei, es Salomón el que le dice a Simei: no salgas de la ciudad. Te voy a perdonar la vida, pero no salgas de la ciudad. El día que salgas morirás. Simei dijo: las palabras del rey son fieles. Yo voy a acatar. Y se quedó en la ciudad. Y siempre estaban mirando que Simei no saliera de la ciudad. Pero Simei tenía 2 criados. Y estos criados sabían que Simei no podía salir de la ciudad. Y dijeron: vamos a robarle a este hombre. Vamos a llevarnos las asnas. Vamos a llevarnos ciertas cosas. Y como él no puede salir de la ciudad, no nos puede perseguir. Y salieron robándole a Simei. Y como Simei era un hombre ambicioso, él se indignó de que sus criados le habían robado y salió a perseguirlo y salió de la ciudad. Enseguida le avisaron a Salomón. Y Salomón lo envió a capturar y lo trajeron. Y le dijo: ¿te acuerdas que tú me dijiste las palabras del rey son fieles?
Yo las voy a acatar. Yo te dije que no salieras de la ciudad, que el día que salieras ibas a morir. Sí, mi rey, pues lamentablemente hoy mueres. Y lo mataron. Lo mataron a Simei. ¿Por qué muere este hombre? No fue solamente por las asnas. Este hombre muere como consecuencia de una vida de odio contra la casa de David y contra el rey David. Este hombre muere de una manera trágica porque este hombre nunca supo entender la voluntad de Dios. Él nunca supo comprender que era Dios quien había puesto a David. Él siempre miraba a Saúl como el único rey. Porque de acuerdo a la lógica de ese tiempo, el rey quien lo podía suceder era su hijo, el primogénito. Porque así era el caso de todos los reyes. Quien sucedía al rey en el trono era el hijo mayor. Y si no había, y si el hijo mayor lo mataban, pues el otro hijo. Pero siempre era un hijo. Pero David no era hijo. Por eso es que Simei tenía el criterio y decía que David había usurpado el trono. Que no le correspondía el trono, le correspondía al otro, al hijo de Saúl. Pero David fue escogido por Dios y el profeta le dijo que él iba a estar en lugar de Saúl. David no buscó el trono, él no quería el trono. Pero Dios se lo había prometido y así lo había decidido Dios. Israel era un pueblo, hermano, que se movía bajo esa área espiritual como nos movemos nosotros. Mire, nosotros podemos trabajar, nosotros podemos estudiar, nosotros podemos negociar, nosotros podemos viajar, podemos hacer todo lo que humanamente cualquier persona hace. Pero hay una diferencia entre nosotros y la gente de afuera que no conoce a Dios. Nosotros nos movemos en la voluntad de Dios. Cuando hay algo en nuestra vida, nosotros buscamos a Dios y preguntamos y hablamos y pedimos consejo espiritual. Porque en nuestra vida ya no es como antes. Nuestra vida ahora se mueve en base a la voluntad de Dios. Usted puede ser un profesional, puede ser abogado, puede ser un militar, puede ser un ingeniero, qué sé yo. Y usted se mueve en un mundo de la lógica, en un mundo físico donde el razonamiento, el entendimiento humano es valedero. Pero usted ya no es un hombre como los demás. Usted ya no es una mujer como las demás. Usted es un hijo de Dios y una hija de Dios. Usted fue comprado con precio de sangre. Usted puede tener su razonamiento, pero en las cosas de Dios, en la vida espiritual, el razonamiento humano no vale. Lo que vale es entender qué quiere Dios, qué busca Dios de nosotros, hacia dónde nos quiere llevar, qué es lo que nos quiere dar a conocer o a entender. Eso es algo que se mueve en el mundo espiritual, no en el mundo humano. Simei nunca lo entendió. Simei, su mente estaba cerrada. Lo único que había en él era rencor contra David, contra toda la casa de David. Por eso lo maldijo, por eso blasfemó, por eso le tiró piedras. Porque eso es lo que había en su corazón. Y Simei sufrió las consecuencias. Porque las acciones de él nunca tuvieron un sincero arrepentimiento.
Lo que lo llevó a él a postrarse ante David y pedirle perdón no era un arrepentimiento, era simplemente el temor a que lo maten. Y por ese temor a que lo maten, se hizo como que estaba arrepentido. Pero Simei no estaba arrepentido, porque las personas cuando se arrepienten, Dios ve su corazón. Toda persona que se arrepiente de verdad, Dios ve su corazón y Dios restaura su vida. Y Dios lo protege. Y Dios lo defiende. Y Dios le da otro final. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando no hay un corazón arrepentido, el final es trágico. Porque no hay un sincero arrepentimiento. Y por eso, con el tiempo, las cosas se fueron acomodando para ese final trágico. Y esto me trae el recuerdo de las palabras de Abraham a Dios, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo a Dios: Señor, pero tú matarás al justo con el impío juntamente. ¿Se vas a destruir una ciudad habiendo justos dentro de la ciudad? Y si hubieran 50 justos, ¿los vas a matar igual que los demás? Y Dios le responde a Abraham: Abraham, si hay 50 justos, yo perdonaré a Sodoma y Gomorra. Dios sabía lo que estaba diciendo, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Señor, y si hubieran 40, y fue bajando, y si hubieran 30, y si fueran 20, y si hubieran 10. Abraham, de cierto te digo que si hubieran 10 justos, perdonaré por amor a esos 10, a todos los perdonaré. Era difícil pensar de que no habían 10 justos, hermano. Es como que Dios decidiera el final de Chiclayo y que no hayan 10 justos en Chiclayo. Parece inconcebible. Abraham dijo: acá deben haber más de 10. Pero vino el juicio. Vino el juicio a todas esas personas. Ellos podían estar viviendo su vida a su manera, como ellos querían, como ellos pensaban, pero el juicio venía en camino y ellos no se daban cuenta, ellos no lo sabían. El juicio venía, la calamidad venía, y ellos no estaban entendidos, porque ninguno de ellos buscaba a Dios, ninguno de ellos tenía una mente espiritual, ninguno de ellos estaba postrado, ni oraba, ni decía nada a Dios. Estaban en su vida pecaminosa, estaban en su corrupción, estaban en su idolatría, estaban en la homosexualidad, en el lesbianismo, estaban en todas esas prácticas. Pero Lot, nos dice en el Nuevo Testamento, que Lot afligía su alma viendo los hechos inicuos de ellos, porque era un hombre justo. Claro, nosotros miramos la historia de Lot, y porque Lot escogió la parte de la llanura, ¿no? Porque Abraham le dijo: escoge, hijo, si tú vas a la llanura, me voy a las montañas, pues yo quiero la llanura. Pues toma la llanura. Y por esa acción negativa, porque no, Lot debió haber sido condescendiente y respetuoso y haber dicho: tío Abraham, yo por ti estoy aquí, estoy bendecido. Porque si no hubiera sido por la bendición que Dios le daba a Abraham, Lot no era bendecido. Pero Lot era bendecido por Abraham. Pero así como somos bendecidos por un hombre, o a través de un hombre, de Dios, también las aflicciones. Por eso en el mundo cristiano hay un dicho que dice: el que a buen árbol se arrima,
buen tronco le cae encima. No es que buena sombra le cobija, buen tronco le cae encima, dando a entender que así como nos podemos abrigar de ese árbol, cuando vienen las penurias también vienen. Y todos sufrimos. Pero en este caso, Dios vio el corazón de Lot. Lot, comparado con lo de Sodoma y Gomorra, era un hombre justo. Comparado con Abraham no era tan justo, pero con lo de Sodoma y Gomorra era un hombre justo. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué lo salvó a él y a su familia? Porque encontró en ellos que adoraban a Dios. Los ángeles llegaron, vamos a destruir la ciudad, sal de aquí. Nadie sabía que ese día iba a caer fuego y azufre sobre la ciudad, tanto de Sodoma como de Gomorra. El mal estaba decretado, el mal venía, el juicio venía, y ellos no se daban cuenta, ellos no lo sabían, porque ellos no eran amparados por Dios. Dios avisa a sus hijos siempre. Porque cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Dios para sí mismo: destruiré la ciudad de Sodoma y Gomorra y no le diré nada a mi amigo Abraham. Ciertamente le diré que voy a destruir. ¿Qué necesidad tenía Dios de contarle a Abraham lo que iba a hacer? Abraham era su amigo y Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Dios habla a sus hijos. Dios advierte a sus hijos. Dios los prepara. Dios los libra. Dios los guarda. Pero con los impíos los arrasa. Todos los de Sodoma y Gomorra murieron, todos. No quedó uno vivo. Hasta la mujer de Lot murió, porque Dios le dijo: no miren hacia atrás. Y ella no pudo y volteó a ver. Y se convirtió en una estatua de sal. ¿Se da cuenta? El que es espiritual mira las cosas de otra manera y obedece a Dios. Pero cuando uno no es espiritual, uno no entiende nada. Simei, si hubiera tenido un corazón arrepentido, Dios no hubiera procurado su muerte. Aun cuando David le hubiera dicho a Salomón: ¿sabes qué? Mata a Simei. Dios no lo hubiera permitido. Pero el mal estaba destinado. El corazón de Simei era un corazón orgulloso y soberbio. Era un hombre terco, era un hombre que no entendía, porque no era un hombre espiritual. El que no es espiritual no puede entender. Todo lo analiza terrenalmente, hasta que le llegó su mal. Y fue enfrentado por sus propias palabras. Dios cortó a ese hombre, así como cortó a Nabal, la mujer de Abigail. David y todo su ejército habían cuidado sus ovejas, sus pastores. Los asaltantes del desierto no podían tocar a ninguno de la casa de Nabal. Y lo único que David le pidió a Nabal en todos esos meses que ellos fueron los guardaespaldas, que los cuidaron, lo único que le pidió fue comida. Que tuviera bien por haberlos cuidado, por haberlos salvado de la delincuencia de ese tiempo. Danos comida para nuestra gente. Y Nabal, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y quién es este hijo de Isaí? ¿Acaso no es un prófugo? ¿No lo está persiguiendo Saúl?
sea, lo menospreció. ¿Qué cree que yo le voy a dar de mi comida, de mi plata? ¿Está loco si cree que yo le voy a dar mi plata? ¿Quién es este? Pero la mujer de Nabal estaba oyendo la forma de Nabal. Y cuando David se enteró de lo que había dicho Nabal, David sacó la espada y le dijo a todos sus hombres: de cierto os digo que esta noche no quedará un solo varón de la casa de Nabal. Lo voy a matar a todos. Y se enrumbó con sus 400 hombres hacia la casa de Nabal para matarlos a todos. Cuando la mujer de Nabal escuchó que David venía a aniquilarlos, la mujer agarró un montón de asnos y los llenó de comida. Los llenó de pan, los llenó de pasas, los llenó de odres de vino, los llenó de carne y un montón de asnos, de mulas llenas de comida. Y se fue como una caravana por un camino para interceptar a David. Y logró interceptarlo. Y cuando estuvo frente a él, se bajó del asno y se postró a aquella mujer y le comenzó a hablar a David. Le dijo: David, no hagas lo que piensas hacer. Yo sé que mi marido Nabal, como su mismo nombre significa necio, él ha hablado neciamente. Pero yo he venido trayendo comida para tus hombres, para ti. Además, déjame decirte algo, David. Yo sé que Dios te ha puesto a ti por rey de Israel, que tú un día serás rey de Israel. Y eso yo lo sé y lo sabemos muchos. Y no sea que cuando seas rey, Dios te demande la sangre de estos hombres que no tienen culpa de lo que mi marido dice. Y David le dijo: mujer, mira que te he escuchado con respeto. Eres una mujer sabia. Porque las palabras de esa mujer le aplacaron la ira y lo hicieron reflexionar a David. Y David se retiró con sus hombres. Pero Dios no le pasó por alto a Nabal. No le pasó por alto. Lo que él le hizo a ese hombre de Dios, Dios no le pasó por alto. Dice que cuando él se enteró, después que se había emborrachado, se enteró de que David iba a matarlo a todos, se quedó como una piedra y a los días Dios lo mató. Dice que Dios lo mató a Nabal. Hay cosas que nosotros no podemos hacer en el mundo espiritual. Nosotros no podemos ir contra la voluntad de Dios, ni contra los hijos de Dios. Pero Dios conoce los corazones. Y este hombre no sabía que le venía el mal. Él había esquilado las ovejas, se había llenado de plata. Había cobrado un montón de plata y ni aún así quiso dar a David. Pero Dios miraba su corazón. Y él no sabía que el mal le venía. Y él no se daba cuenta. Hasta que Dios lo mató. En la mejor fortuna de su vida, el Señor lo mató. Porque el mal siempre está presto. Dios muchas veces decide. Por eso, hermanos, nosotros vivimos en una época y en un mundo donde los odios, los rencores, los malos entendidos, la forma terrenal, mundana, carnal, humana,
se apropia de nuestros sentidos. Nosotros, si no somos espirituales, nunca marcaremos la diferencia. Viviremos y seremos tan igual como cualquier pecador de la calle. Seremos semejantes a ellos. Así como son ellos, seremos nosotros. Así como hablan ellos, hablaremos nosotros. Así como ellos piensan, pensaremos nosotros. No habrá diferencia. Lo que nos diferencia a nosotros del mundo del pecado es que nosotros somos espirituales. Analizamos las cosas desde un punto de vista espiritual. Buscamos a Dios, buscamos respuestas, buscamos que Dios nos hable, buscamos que Dios dirija, buscamos que Dios obre, oramos, clamamos, ayunamos. Somos personas que estamos presentes ante lo que Dios quiera decir o disponer. Nosotros estamos en otro mundo. No somos de este mundo, aunque estamos aquí. Pero pensamos como el mundo de allá, del reino de los cielos. Nuestra mentalidad tiene que analizar las cosas desde un plano y un punto de vista espiritual en nuestra vida. Nosotros podemos decir, yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hija sea, no sé, cualquier otra profesión, sea psicóloga, no sé. En vez de enseñarle a tu hijo a decirle, pídele a Dios qué es lo que Dios quiere. Ay, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir esa cosa? Uno tiene ya razonamiento. Eso está bien pues para la gente fanática, para los muchachos que no razonan, que no tienen entendimiento. Es que nosotros somos cristianos. Nosotros nos movemos a través de un Dios que hace y ejerce su voluntad. Tú puedes querer una cosa y otra. Pero ¿alguna vez le has preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú deseas que yo sea, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mí, para mi casa, para mi familia? ¿Qué tú deseas? A veces la posición de Dios difiere de la posición nuestra. Nosotros pensamos que somos bendecidos, pero Dios dice, nada de lo que yo quiero hacen. Y creen que están bendecidos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces somos bendecidos. Somos bendecidos porque ¿en qué se basa esa bendición? En la manifestación sobrenatural, en la voz de Dios, en la presencia de Dios, en las revelaciones de Dios a través de sueños, de visiones, a través de los dones espirituales. Hay una manifestación sobrenatural, hay una cosa que no es de este mundo. Cuando eso existe en nuestra vida, es porque estamos bendecidos. Eso es bendición. No es solo lo material, hermano. Porque hay gente impía que tienen mucho más que nosotros y entonces tendríamos que decir que están más bendecidos que nosotros. Es diputado, es senador, es congresista, está más bendecido que yo. Eso no es bendición. Bendición es lo que Dios manifiesta. Es ese contacto, esa relación espiritual, esa voz que te habla, que te dirige, que te muestra, que te dice esto no quiero, quiero esto, esto no debes hacer, haz esto. Que te guía, que te dirige, que tú le hablas y Él te responde.
Eso es la bendición. Cuando yo recién estaba convertido y luego se convirtió un primo mío, nosotros teníamos el concepto de que Avivamiento era una iglesia donde todo el mundo cantaba a todo pulmón y todo el mundo saltaba y brincaba. Pero un día nos encontramos con un hermano de la iglesia que era un hombre muy preparado en el conocimiento de la palabra y era un hombre muy espiritual. Y nosotros le decíamos: la iglesia no tiene avivamiento, hermano. ¿No hay avivamiento? No hay avivamiento. Es que están todos muertos, ahí ni cantan ni nada. Falta avivamiento. Y él se sonrió y nos dice: hermano, ustedes están equivocados en el concepto de avivamiento. Eso no es avivamiento. Eso es gozo, alegría. Eso no es avivamiento. Ustedes piensan que avivamiento es cantar así. No, ese es gozo, eso es alegría, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando hay manifestaciones sobrenaturales. Cuando los dones comienzan a manifestarse, cuando la gente empieza a tener visiones, cuando hay profecía, cuando la gente comienza a ver milagros, cuando la gente comienza a tener discernimiento de espíritu, a tener palabra de ciencia que pueden detectar lo que una persona está pensando. O sea, esa manifestación sobrenatural, espiritual, eso es avivamiento. Lo otro es una cuestión de gozo. Pero no sabíamos. Pensábamos que avivamiento era cantar fuerte. Y que de hecho cantar fuerte es bonito. Pero el concepto estaba equivocado. Nosotros tenemos muchas cosas equivocadas en nuestra vida. Pensamos que las cosas de Dios funcionan como una empresa. Esto tiene que funcionar como una empresa, pastor. Se tiene que poner gente especializada en esto, gente especializada en lo otro, tiene que ser así, tiene que ser asá. Nada de eso es cierto. Pastor, si usted va a poner profesores en la escuela dominical para los niños, ponga maestros que enseñan en un colegio. Ellos están preparados para los niños. No, hermano. Eso es en el mundo. Así funciona en el mundo. La gente estudia para enseñar, para ser docente, pero es en el mundo. En la iglesia no es así. En la iglesia Dios es el que usa. Así no sepa leer ni escribir, Dios usa a ese hombre, a esa mujer, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los caballeros, con quien sea. Eso es lo importante. Nosotros analizamos como el mundo. No es así. Por eso la visión nuestra no es nuestra en sí. Es la de Dios que Él pone y la canaliza a través de nosotros. Cuando tú eres cristiano y manejas tu hogar, ya no lo manejas como antes. Tú eras esposo, tú eras esposa antes de convertirte. Pero ahora estás convertido, ahora estás convertida. Pues ya no eres un esposo y una esposa como antes. Ahora tú tienes un rincón donde tú te postras, donde tú recibes directrices, donde Dios te hace sentir, donde Dios te lleva a orar, donde Dios te lleva a decir cosas, donde Dios te muestra cosas. Eres un ama de casa distinta.
a cualquier ama de casa de la calle. Porque eres una mujer de Dios. Eres un hombre de Dios. Tú puedes ser un trabajador más en esa empresa, pero no eres un cualquier trabajador. Eres un hombre de Dios allí. Dios te muestra cosas allí. Porque el mundo espiritual tú te mueves en él. Tú puedes percibir cosas que las personas no pueden percibir humanamente. Eso es lo que la gente no entiende. La gente como Simei no entienden lo que es arrepentimiento. No entienden lo que es reconocer a Dios y valorar lo que Dios hace y con quienes lo hace. No lo entienden. Pero hermanos, luego nos vienen los males. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Cuando razonamos humanamente, entonces decimos, bueno, porque los males tienen que venir de todas maneras, pues no, a la larga o a la corta. No tienen que venir los males. Yo me tengo que envejecer, yo me tengo que enfermar, yo me tengo que debilitar, eso es normal. Es la lógica humana. Pero dentro de las circunstancias adversas, nosotros sabemos hablar con Dios. Nosotros sabemos comunicarnos con Él. Nosotros sabemos hacerle preguntas. Y Dios sabe responder. Porque ese es Dios. No es que tú preguntas y se quedó ahí. Y cuando no hay respuesta, nos tenemos que preocupar. Si yo me postro ante Dios, ante una necesidad, ante una circunstancia adversa en mi vida y no tengo respuesta, tengo que preocuparme y tengo que buscar introducirme más en ese mundo espiritual, porque yo requiero una respuesta para mi vida, para mi hijo, para mi hija, para mi esposa, para tu esposo, para tu hermano, para tu hermana. Hay cosas que cuando alguien entra a la voluntad de Dios, Dios comienza a manifestarse. Dios comienza a revelar, Dios comienza a mostrarte, Dios te da sueños, Dios te hace sentir. Como Dios te puede tranquilizar, como Dios te puede exhortar. Pero Dios está allí interviniendo. Cuando nosotros tenemos quien nos da de comer, casi no buscamos ayuda de Dios porque alguien nos da de comer. Pero cuando ya no tienes quien te da de comer, ahí es donde comienzas a clamar. Y ahí es donde vienen las respuestas de Dios. Y así pasa. Cuando nosotros podemos resolver las cosas, no necesitamos a Dios. Sin embargo, sí lo necesitamos. Pero como estamos acostumbrados a resolverlo humanamente, pues agotamos todo lo humanamente posible. Y cuando vemos que ya no, humanamente ya no hay solución, entonces recién, Señor, cuando Dios debió haber sido desde el principio. Porque esa es la relación que tiene que haber. Simei murió.
trágicamente, fue asesinado. Trágicamente murió. El mal venía sobre él y él no lo entendía. Hasta que llegó. Nadie de nosotros somos perfectos, pero sí sabemos orar. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que habla. El Dios que revela. El Dios que muestra. El Dios que ordena nuestros pasos. El Dios que nos encamina. El Dios que nos dirige. El Dios que hace su voluntad. Ese es el Dios que debemos buscar. Y no nuestro propio provecho. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios y a tener experiencias con Dios, nos damos cuenta que hay un mundo diferente. Y nos damos cuenta que ese es el ángulo que tenemos que buscar. Yo quiero orar por ti, por tu vida espiritual, por tu corazón, por tu relación con Dios. Si algo tú necesitas en este momento, es tener esa relación con Dios. No solamente de tu parte, porque nosotros podemos decir, bueno, yo tengo buena relación con Dios, pastor, yo oro, yo esto. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas respuestas, de esa manifestación sobrenatural, de ese sentir que tú estás sentado en tu silla y de repente dice, el Señor quiere que ore, y te vas y te echas a orar, te arrodillas, porque estás sintiendo que Dios te está llevando a orar. Y termino, antes de orar por ustedes, contándoles algo. Cuando recién apareció el COVID, donde la gente comenzó a morir, pero recién empezaba, un día Dios me habló al oído y me dijo estas palabras: ora por ti. Y yo no entendía. Y yo decía, ahora que ore por mí. ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar? De repente me voy a morir. De repente se va a morir una hija mía. De repente algo malo va a venir. Yo no sabía por qué me decía ora por ti. Pero yo obedecí y me puse a orar por mí. Y cuando empecé a orar por mí me quebranté y le comencé a pedir a Dios que Dios tuviera misericordia, que Dios me protegiera, que Dios me librara de cualquier cosa que viniera. Todavía el COVID no estaba manifestado en esa forma gravosa. Y yo oré bastante por mí. Y al día siguiente entró el COVID. Y me dio el COVID. Mi saturación bajó. Me encerré en mi cuarto. Llamé para que me revisaran y salí positivo.
Me comenzó a faltar la respiración, perdí el gusto de las cosas. Fueron solamente 2 días en ese estado. Al tercer día me sané. El médico me dio de alta. Me dijo, ya está bien usted. Él venía a mi casa. Tal vez pude haber muerto, pero Dios me habló al oído y me dijo, ora por ti. Es que esa es la relación que existe entre los hijos de Dios y Dios. No todo es material. Yo quiero orar por ti, por tu vida espiritual, por esa relación que tú necesitas con Dios, por esa manifestación de Dios a tu vida. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, ponte de pie ahí donde estás y yo haré una oración por ti. Dios bendiga todas estas vidas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Eso es lo que va a manifestar la diferencia entre nosotros y el mundo. No es tu forma de vestir. No es que tú tengas tu cabello largo, tu falda larga, lo que demuestra que tú eres cristiana o tú eres cristiano. No. Es esa relación que existe entre Dios y tú. Cierra tus ojos. Voy a orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, esta palabra, Señor, haz que penetre en cada corazón. Que todos aquí sepamos que tú buscas, Señor, adoradores verdaderos. Que tú buscas hombres y mujeres que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que cada uno sepa que tú eres un Dios personal. Que todo lo que ocurre en nuestra vida, nada es por casualidad. Aquí no hay azar del destino. Aquí no hay circunstancia humana. Aquí las cosas se mueven por algo. En el mundo espiritual es así, Señor. Que todos lo podamos entender. Que todos podamos entender que las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados vienen siempre sobre nosotros. Que podamos entender que tú eres nuestro Dios protector. Que podamos entender que hacer tu voluntad me ha agradado, como dijo el salmista. Que hay que buscar tu voluntad. Que en esta vida no todo es casa, ropa y comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra que sale de tu boca. Señor, que esa palabra tuya se manifieste en cada corazón. Esa voz tuya repercuta en los oídos de tus hijos, en sus sueños, visiones, manifestaciones sobrenaturales. Esa inquietud, ese sentir de hacer cosas dirigidas por ti, que ellos lo perciban,
que ellos lo entiendan, que ellos aprendan, que ellos conozcan cómo tú obras, cómo tú te manifiestas, que tú sabes dar respuesta a las interrogantes, que tú sabes hablar cuando las cosas van mal, como también cuando van bien. Que cada creyente lo entienda, que cada creyente pueda discernir entre lo bueno y lo malo por obra y gracia de tu Espíritu Santo. Que las capacidades espirituales sean dadas a cada uno conforme a su fe. Usa sus vidas de cada uno, porque cada uno es diferente al mundo, Señor, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, y en nosotros se mueve tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, bendice a este pueblo que se ha levantado, bendice a estos hombres y mujeres. Señor, revélate a ellos, manifiéstate a ellos, y si algún pecado cometido, perdónales, límpialos de toda maldad, límpialos, Señor, de toda iniquidad. Que cada corazón esté limpio, sin rencores, sin amarguras, para que fluya tu voluntad, para que fluya tu Espíritu Santo, y que todos aprendamos a honrarte a ti y a servirte a ti. Y si alguno está enfermo, Señor, tu mano poderosa se pose sobre cada uno de los que están enfermos. Y allí donde está el dolor, allí donde está el mal, el virus, la bacteria, allí donde está ese órgano afectado, comience a fluir virtud sanadora, comience a regenerar cada célula de ese órgano, comience a producirse órganos nuevos, tejidos nuevos. Esas defensas del cuerpo comiencen a manifestarse y a destruir toda oposición dentro del cuerpo. Señor, sana los cuerpos enfermos. Glorifícate de manera especial, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Toda la iglesia de pie, y dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya!